¿Qué tal amigos de Mentes Sin Límites? Muy contentos de iniciar esta emisión el día de hoy, por supuesto, después de varios días. Hoy día vamos a conversar sobre la coyuntura política. La coyuntura política que actualmente vivimos a mí me recuerda algo que decía el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Él decía, hay un poder detrás del poder. Y ese poder, pues yo no sé. Haciendo alusión que detrás del telón hay una serie de hilos, hay una serie de personajes que comienzan a intervenir no de manera directa, sino indirecta en el escenario político. Nosotros, señoras y señores, cuando vemos la política o vemos lo que sale en la televisión, vemos en muchos casos simplemente marionetas, pero nosotros no vemos realmente al titiritero. Hay muchos titiriteros que nunca salen como nombres ni en los diarios, ni en la televisión, ni siquiera en el internet. Estos hilos invisibles, señoras y señores, son los que realmente ostentan el poder. Y esas personas son las que financian muchas veces a los candidatos. No muchas veces, la mayoría de las veces. Cuando ustedes vean campañas muy millonarias y costosas, sinceramente sospechen por una sencilla razón. Porque quienes financian, y por supuesto sus nombres nunca salen a la luz, porque están protegidos, van a pedirle después, a cambio, que en el gobierno les den una serie de beneficios. Compra, por ejemplo, de empresas del Estado, propiedades, minas, etcétera. Obviamente, estos nombres de las personas que realmente ostentan el poder, que manejan las riquezas y el recurso, los recursos del país nunca salen a la luz, señoras y señores. Nunca salen a la luz. Y hay muchos distractores. Quiero referirme también a Noam Chomsky. A todo el público le recomiendo que investiguen más sobre este gran periodista Noam Chomsky que nos ayuda a abrir muchísimo los ojos. Y él habla, por ejemplo, dentro de las estrategias de manipulación, la estrategia de distracción. Estamos muy distraídos con estos programas de televisión que realmente son terribles. Con este contexto, por ejemplo, en que la mayoría de canciones que pasan en la radio son idiotizantes. Con esto, por ejemplo, que pasamos por alto y nadie se da cuenta que la película ganadora del Oscar, que es Spotlight, ¿se han puesto ustedes a pensar realmente por qué no está en cartelera? ¿Por qué nosotros no hemos tenido derecho a ver esa película? ¿Se han puesto realmente a pensar y averiguar cómo la película ganadora del Oscar no la hemos podido ver? Como la película de Martín Lutero, como la desaparición del Canal Infinito, por ejemplo, etcétera, etcétera. Son cosas que realmente no sabemos. Hay algo o alguien que decide qué ver, qué escuchar, a qué le prestamos atención. Y obviamente hay mucha distracción al respecto. Señoras y señores, esto de quiénes financian es muy importante porque realmente, señoras y señores, hay que ponernos a pensar. El Perú es tan rico, pero tan rico actualmente todavía, que no debiese existir ni un solo pobre en el Perú. Ni uno solo. Pero ¿por qué existe pobreza? ¿Por qué existe también explotación? ¿Por qué de pronto los peruanos no se sienten tan identificados? ¿Por qué? Porque hay mucha distracción. Hay varias estrategias de manipulación, por supuesto. Hay muchas cosas que están detrás del telón y que nosotros no vemos. Hay muchas cosas que existen, por ejemplo, como hay candidatos y ni siquiera estamos enterados, por ejemplo, de lo que ocurre, por ejemplo, en la selva, en el Amazonas. No estamos enterados de la gravedad del asunto. No estamos enterados de lo que ocurre con el gas, por ejemplo, del Perú. No estamos enterados tampoco, por ejemplo, de la película esta del Spotlight, por ejemplo. No estamos enterados, por ejemplo, que el presupuesto que el gobierno destina a la Iglesia Católica es mayor que el presupuesto del ejército peruano. Estas cosas, por ejemplo, ¿por qué no se saben? Y obviamente desinformado, y lamentablemente hubo un estudio, que espero que no sea exacto, se dice que más del 60% de la población peruana le da igual y no le interesa ni sabe sobre lo que está ocurriendo en esta coyuntura política. Y ese 60%, por ser mayoría, es la que va a decidir por quién se va a votar. Es la que va a decidir qué gobernante va a hacerse cargo de este país. Señoras y señores, las estrategias de manipulación existen y estamos tan distraídos en cosas que no tienen ningún sentido. Distraídos, por ejemplo, quién hizo tal cosa, quién hizo lo otro, pero no estamos prestándole atención a lo obvio.
Esto de la estrategia de manipulación, quiero referirme un poquito nada más a lo que dice Noam Chomsky. Dice, el elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas económicas. Y obviamente cuando ocurre algo que puede ser fuerte, inmediatamente aparece el efecto de distracción, como ocurre con los niños. Tu hijo se cayó, se golpeó las manos, y de pronto los adultos, para que se distraiga, dice, bravo, bravo, bravo. El niño inmediatamente se olvida del dolor de las manos y comienza a aplaudir. Nosotros ya hemos sido adiestrados mentalmente, como también con esto de los mensajes subliminales. Les sugiero que investiguen en internet, en YouTube hay unos informes muy interesantes acerca del efecto subliminal. Y está demostrado que cuando a veces tú te percatas o te das cuenta de los cambios de volúmenes en las publicidades, en la televisión, cuando ocurre esto, están introduciendo mensaje subliminal. Sobre todo lo hacen con niños, que después están siendo adiestrados ¿para qué? Para el consumismo y para estar de alguna manera como zombies, porque prácticamente hemos perdido la perspectiva en cuanto a prestar atención a lo que ocurre en nuestro entorno o con nuestro cuerpo, pegados a la laptop o a los juegos. Por ejemplo, crear un problema y después ofrecer soluciones. Puedes inventarte un problema. Puedes inventarte un problema grave y tú ya tienes de antemano la solución y quedas como un héroe. Personas que se exhiben, por ejemplo, regalando objetos. Personas que se exhiben haciendo algo bonito. Hice esto, hice lo otro. Y nosotros como niños muchas veces asumimos que lo que se nos muestra es real y auténtico. No. Realmente los buenos hábitos no tienen por qué ser exhibidos o exaltados. Se tiene que tomar por sentado que todas las personas que quieren asumir un cargo de esa naturaleza tienen que tener buenos hábitos. Por ejemplo, esto de la estrategia de la gradualidad. Es interesante como este ejemplo del sapito, ¿no? Tú tiras un sapito en agua caliente, inmediatamente, ¡pum!, el sapito pues salta porque no va a soportar el agua caliente. Pero imagínate que el sapito le pones en olla de agua fría. Y gradualmente lo vas entibiando, hasta que se calienta y el sapito, sin que se dio cuenta, se convirtió en una olla de sopa de sapo. Pues eso ha ocurrido con nuestra sociedad. Hace 40 años, por ejemplo, tú te espantabas y te quedabas indignado cuando apareció un acto de corrupción. Ahora prácticamente ha ocurrido como lo mismo con el sapo, esto de la gradualidad que ahora ya ni siquiera nos llama la atención y esto es muy grave. Y hay un asunto también en que yo, por ejemplo, si he cometido un acto incorrecto, comienzo a desprestigiar a varios, aunque sean inocentes, y yo en medio de lo sucio que he ejecutado como acto, ya no se ve tan malo. ¿Por qué? Porque he desprestigiado a 4 o 5 y la mente se distrae. Esta es una estrategia de manipulación. Pero como nosotros no indagamos, nosotros no profundizamos, el cerebro inmediatamente asume y comienza a evaluar de acuerdo a los datos falsos o verdaderos que se le esté presentando. Esto por ejemplo, de dirigirse al público como criaturas de poca edad. Esta actitud paternalista a veces que asumen algunos candidatos. Ustedes saben, señoras y señores, que hay algunos candidatos que quieren dar cabida a Monsanto. Monsanto quiere implantar un sistema también que tiene que ver con que las personas consuman transgénicos. Y hay muchas investigaciones y hay muchos científicos que ya están haciendo referencia a que los transgénicos no tienen realmente consecuencias positivas. Ya hay investigaciones, pero que no salen a la luz. Pero, señoras y señores, Perú no necesita. Produce tanto realmente que no necesita. Pero obviamente, Monsanto, como es millonario, hay candidatos que están siendo también pagados. Actualmente, señoras y señores, revisen las declaraciones de los candidatos. Perú no necesita un Monsanto. Nosotros estamos siendo indiferentes a lo que ocurre en la selva. No sabemos que han prohibido una película, yo estoy seguro que la han prohibido Spotlight. No sabemos que han prohibido, por ejemplo, la película de Martín Lutero. Nosotros no sabemos, la mayoría no sabe lo que ha ocurrido en el Amazonas. No saben, tampoco la mayoría, esto de la firma del TPP que perjudica a los peruanos en cuanto a lo que es el consumo de medicamentos y en cuanto también a tener libertad de navegar en el internet y de compartir. Y los pocos que saben y han protestado, la prensa sale revoltosos, agitadores, y nosotros a veces lo asumimos porque no indagamos. Señoras y señores, hay que despertar y darse cuenta,
porque realmente hay muchas cosas que se mueven y que nosotros nos guiamos por lo que se desarrolla en el escenario, pero desconocemos al guionista, desconocemos al realizador, desconocemos a los que financian la obra. Esos nunca salen a la luz, sus nombres son sagrados, como lo que ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos. El tesoro público es propiedad de algunas familias. No digo más, porque no es este el programa para tratar sobre estos asuntos. Pero en el Perú está ocurriendo lo mismo. Y cuanto más distraído estás, es la misma estrategia que usan los ladrones. Te distraen y luego te quitan la billetera. De puro distraído, votamos por el peor. Señoras y señores, entren y acuérdense que históricamente ya no podemos repetir lo mismo. Francisco Pizarro no vino solo, señoras y señores. Si bien es cierto, quizás hasta cierto punto, pudo ser bueno el que hayan venido, porque si no nosotros no existiésemos. Pero hay que evitar de que estas cosas ocurran. Francisco Pizarro no vino solo. ¿Vino con quién? Vino con Diego de Almagro. Vino también con Hernando de Luque, un clero. El sistema, señoras y señores, es el político, es el social, el sistema religioso, señoras y señores. Pero yo no quiero incentivar el odio a través de este rincón que es Mente Sin Límites. No, porque ellos se sostienen porque nosotros estamos distraídos. Cuando nosotros prestemos atención a lo que realmente ocurre, cuando tú despiertas, las fuerzas de corrupción solito se diluyen. Solito. Ya te das cuenta realmente qué es lo que te quieren decir en los cursos, por ejemplo, de historia. ¿Cómo es que se maneja la educación memorística que no te enseña a pensar, ni a deducir, ni a tomar decisiones? Por eso es que vean los videos para que ustedes se den cuenta realmente. Se deteriora el área del cerebro de Broca que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y con el desarrollo de la lectura. Pero este es un problema que no se vive en Perú, se vive en toda América Latina, también en el mundo. Por ejemplo, el uso de la pasta de dientes con flúor. ¿Ustedes saben realmente lo perjudicial que puede ser? Pues bien, señoras y señores, espero que les haya picado un poco la curiosidad. Y dense cuenta, por favor, por quién votan, porque en realidad, poco a poco, sin darnos cuenta, estamos perdiendo cada vez más derechos. Y Latinoamérica tiene que despertar. México, por ejemplo, que muchos mexicanos nos escuchan. México es un país riquísimo. No debiese existir ningún pobre. Ninguno tampoco. Pero sin embargo, ¿por qué existe? ¿Por qué existe esto? Porque es una cuestión de que Latinoamérica tiene que sentir, bebé que no llora, no mama. Entonces tenemos que realmente alzar nuestra voz, y si alzamos nuestra voz, los revoltosos, los terroristas, no, señoras y señores. El despertar, el que tú te informes, hace que con tu voto ya realmente tomes más conciencia. Que tú realmente, tus hijos también estén más informados y les dé ganas de investigar. Investigar. No cansarse realmente. Y de realmente compartir conocimientos de cómo funcionan esas estrategias. Revisen esta información de Noam Chomsky que tiene que ver con las 10 estrategias de manipulación. Vean los videos de Revelaciones sin Fronteras que conduce Renzo Sánchez y Jorge Rojas, que realmente nos ayudan a abrir muchísimo los ojos. Realmente, señoras y señores, no tenemos idea de lo que ocurre en el mundo. No tenemos la menor idea. Y lo peor de todo es que no sabemos que no sabemos. Y este espacio obviamente no está para decirles, aquí están los personajes detrás del telón, aquí están los titiriteros. No, señoras y señores. Ya, tú date cuenta que nadie tiene que poner la mano en tu mente. Nadie tiene que introducir la música, la información que tú no quieres. Que tú realmente puedes tomar decisiones. Es la idea de progresivamente tomar las riendas de nuestra existencia, y si tú como ser humano comienzas a cambiar, lo vas a irradiar como consecuencia. Señores y señores, esto es Mentes Sin Límites. No vuelvo a tocar el tema de política ni de la coyuntura política. Vamos a seguir hablando sobre los temas cotidianos, pero este tema es esencial darse cuenta. Vienen las elecciones y realmente es muy importante saber votar. Gracias y hasta la próxima.